Hace 45 años, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban. Habían financiado experimentos de control mental, utilizando descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas, a menudo sin el consentimiento de las víctimas. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender que había sucedido décadas después, y el oscuro legado del ultrasecreto programa conocido como MK Ultra sigue vigente. Este plan tuvo alcances inimaginables y aunque ellos sabían lo que hacían, las mentes de un número aún desconocido de pacientes terminaron destruidos. Hey chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al proyecto MK Ultra. Todo comenzó a principios de la década de 1950, con la Guerra Fría en pleno apogeo, cuando algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó, aterrorizados de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado las técnicas de control mental y de que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar información. La recién formada CIA asignó $25 millones para experimentos psiquiátricos en seres humanos. La idea de tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas y también cómo proteger a su personal de esas técnicas. El psiquiatra Herbert Weinstein, autor de Padre, Hijo y la CIA. La agencia utilizó organizaciones como fachada para acercarse a más de 80 instituciones y científicos en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA en Estados Unidos, dijo el autor de historiador Tom O'Neill a BBC Real. Pacientes en hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales e incluso las personas del público recibieron drogas y fueron parte de experimentos sin su consentimiento. El programa MK Ultra se inició por orden de Alan Dulles, el director de la CIA en 1953. El primer jefe del programa fue Sidney Gostill. El objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad, pero había aproximadamente 150 proyectos de investigación en el programa, y aún no se conoce el propósito de todos ellos. El objetivo principal del proyecto MK Ultra era encontrar métodos para influir y controlar la mente humana. Las áreas de investigación incluían el uso de drogas psicoactivas, hipnosis, manipulación de la memoria y técnicas de lavado de cerebro. Se experimentó con la administración de sustancias como el LSD y otros compuestos para explorar sus efectos en el comportamiento y la percepción. Se sabe que también a las personas que ingresaban a las organizaciones que utilizaban como fachada, utilizaban a los pacientes con trastorno de ansiedad o depresión postparto y los ingresaban al dormitorio, un tenebroso lugar donde se le inducía un coma químico durante días o meses. Luego eran desestructurados mediante terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia más alta que jamás antes se haya visto, para reducirlos a un estado vegetal del cual se recuperarían a un estado mental más saludable, según la teoría del Dr. Donald Ewan Cameron. Los proyectos iniciales de MK Ultra incluyeron la operación Midnight Climax. Establecieron lo que llamaban casas de seguridad, donde prostitutas llevaban a hombres a los que sin advertirles le daban LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos, generalmente detrás de un espejo bidireccional. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Esas fiestas se llamaban pruebas de ácido y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo de los movimientos hippies y psicodélicos unos años más tarde. Algunos historiadores creen que crear un sujeto tipo candidato macho a través de técnicas de control mental era una de las metas de la MK Ultra y otros proyectos de la CIA relacionados. Alfred McCoy afirmó que la CIA trataba de enfocar la atención de los grandes medios de comunicación en estos programas ridículos para distraerlos de las metas primarias de ellos, los cuales eran desarrollar métodos eficaces de tortura e interrogatorio. Estos autores citan como un ejemplo el hecho de que los manuales de interrogación Cutback de la CIA se refieren a estudios de la Universidad McGill y la mayor parte de las técnicas a las que se refiere Cutback son exactamente las mismas que Ewan Cameron usaba en sus sujetos de prueba: terapia de shock, privación sensorial, drogas y aislamiento, entre otras.
Los investigadores descartaron el LSD porque sus efectos resultaban impredecibles. El proyecto MKUltra consumía el 6% de los fondos de la CIA en 1953. Los esfuerzos para reclutar a los sujetos eran a menudo ilegales, incluso si se deduce el hecho de que las drogas estaban siendo administradas. Aunque el uso del LSD, por ejemplo, era legal en los Estados Unidos hasta el 6 de octubre de 1966. En la operación Climas de Medianoche, la CIA estableció varios burdeles para obtener una selección de los hombres para lo que les sería demasiado vergonzoso hablar sobre los acontecimientos. Los hombres fueron tratados con el LSD, los burdeles estaban equipados con espejos de un solo sentido y las sesiones fueron filmadas para su posterior visualización y estudio. La participación de algunos de los sujetos fue de común acuerdo y en muchos de estos casos los sujetos parecían ser elegidos para los experimentos incluso más extremos. En un caso, a los voluntarios se les dio LSD durante 77 días consecutivos. El LSD fue desestimado finalmente por los investigadores de MKUltra como demasiado impredecible en sus resultados. Aunque a veces se obtuvo información útil a través de los interrogatorios, no era raro que el efecto más marcado fuera una certeza absoluta y total de que el sujeto era capaz de soportar cualquier tipo de intento de interrogatorio, incluso la tortura física. Experimentos en Canadá. Los experimentos fueron exportados a Canadá cuando la CIA reclutó al psiquiatra escocés Donald Ewan Cameron, creando el concepto de manejo psíquico, en el cual la CIA estaba particularmente interesada. Cameron deseaba corregir la esquizofrenia por medio del borrado de memoria existentes y reprogramación de la psiquis. Se trasladó desde Albany a Nueva York a Montreal semanalmente para trabajar en el Allen Memorial Institute de la Universidad McGill, siendo pagado por la agencia con unos $69,000 desde 1957 hasta 1964 para hacer los experimentos MKUltra allí. Además del LSD, Cameron experimentó con varias drogas paralizantes y también con terapia electroconvulsiva a 30 a 40 veces la dosis de electricidad recomendada. Sus experimentos conductivos consistieron en poner a los sujetos en estado de coma inducido por medicamentos durante semanas, hasta 3 meses en un caso, mientras se reproducían sonidos repetitivos o simples declaraciones repetitivas. Sus experimentos se llevaron a cabo normalmente sobre pacientes que habían encontrado en el instituto para problemas menores, como los trastornos de ansiedad y la depresión postparto, muchos de los cuales sufrieron daños permanentes a causa de sus acciones. Sus tratamientos produjeron en sus víctimas inconsistencias, amnesia, olvidaron cómo hablar, olvidaron a sus padres o pensaron que sus interrogadores eran sus padres. Su obra se inspiró y fue paralelo a la del psiquiatra británico Dr. William Sadkat en el Hospital Santo Tomás, Londres, y en el Hospital Belmont Surrey, que también estuvo implicado con los servicios de inteligencia y que experimentó en gran medida sobre sus pacientes sin su consentimiento, causando daños similares a lo largo del plazo. El Dr. Cameron y el Dr. Sorkan son los dos únicos experimentadores canadienses identificados, pero el archivo MKUltra hace referencia a muchos otros médicos no identificados que fueron reclutados por la CIA. Durante esta época, Cameron se hizo conocido en todo el mundo como el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, así como presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y la canadiense. Cameron también fue un miembro del Tribunal Médico de Nuremberg en el bienio de 1946 al 47. El Allen. El hospital conocido como el Allen estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewan Cameron, quien era conocido como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. Es por eso que Lowe, el padre de la psiquiatría Herbie Weinstein, quiso que fuera él quien lo tratara cuando comenzó a sufrir ataques de pánico. Pasaron cosas terribles y hasta que salieron a la luz los documentos del MKUltra nunca había podido entender la transformación que sufrió. Lowe era un hombre sociable a quien le encantaba cantar y dirigía un negocio. Emergió del Allen como una sombra, su vida y su familia destruidas. No fue el único. Fueron cientos. Tenía problemas con mis padres, recuerda Lana Ponting, y decidieron internarla en el Allen. No tenía idea de lo que pasaba allí. Yo tenía 16 años. Cuando mi familia volvió a recogerme, parecía un zombie y ni siquiera sabía quiénes eran. La enfermera Esther Swire fue ingresada al Allen embarazada, pues sentía pánico de perder a su bebé tras la muerte de un hijo. Su tratamiento terminó solo cuando estaba a un mes de dar a luz. Años más tarde recordó en una entrevista de la BBC de Escocia cuán perdida salió. Tenía un nuevo bebé y no sabía qué hacer con él. Una niñera me ayudaba, pero para que te des una idea, esto es un pequeño ejemplo de lo que me escribió en un cuaderno antes de tomarse un día libre. Cuando escuches llorar al bebé, ve a la habitación, recoge al bebé
explica paso a paso cómo alimentarlo. Fue muy aterrador. El programa MKUltra se redujo en el año de 1964, pero estaba reducido, no significaba su final. Esto llegó en el año de 1953, cuando algunas de las pruebas de sus actividades fueron sistemáticamente descubiertas por el periodista John Mark, lo que significó la eliminación de muchas pruebas del proyecto. Tras la revelación de los macabros experimentos, hubo audiencias en el Congreso de Estados Unidos a mediados de los años 70 y la CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero fingían inocencia, según cuenta el historiador O'Neill a la BBC. El proyecto MKUltra involucró una serie de experimentos no éticos en seres humanos, muchos de los cuales no dieron su consentimiento informado. Los experimentos se llevaron a cabo en prisioneros, pacientes psiquiátricos, militares y personas vulnerables, lo que suscitó controversias éticas y violaciones graves de los derechos humanos. Lo ocurrido con los experimentos del proyecto MKUltra desata la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones de inteligencia y el respeto a los derechos humanos en todas las circunstancias. Se han promulgado regulaciones y leyes para proteger a los sujetos de investigación humana y garantizar que tales experimentos no éticos no se repitan.